Hola, mi nombre es Luis Cáceres, alumno del tercer grupo de la mención Electricidad de Fe y Alegría de la Inmaculada. Y hoy les voy a hacer una demostración de dos de los circuitos electrónicos que hemos desarrollado para nuestro proyecto. Para esto hemos usado el software de simulación de circuitos electrónicos y modelado 3D Proteus y el software de compilación para el lenguaje de programación C, C-Compiler, que nos permitió realizar el código para los PIC, que son circuitos integrados programables, que son los que usamos para los dos proyectos. Este es el código que hemos utilizado para el proyecto de protector de voltaje de 120 voltios. Lo desarrollamos en C-Compiler. La descripción detallada de este código está aquí, pueden verlo. Simplemente voy a hacer una breve explicación. El PIC que utilizamos para el proyecto de protector de voltaje de 120 voltios tiene dos módulos internos de comparación, C1 y C2. Cada uno compara un voltaje alto y un voltaje bajo. Lo compara con un voltaje de referencia, un voltaje que varía según la fuente de 120 voltios. De esta forma va a detectar si el voltaje es alto o bajo. Este es el circuito de protector de voltaje de 120 voltios que hemos desarrollado en Proteus. Este circuito se divide en tres partes. Primero, el sensor de voltaje con el PIC, los potenciómetros y los LED de alto, bajo y estable voltaje. Segundo, el circuito de control de salida protegida con relés. Y tercero, el circuito que alimenta todo el proyecto. Esta a la vez se divide en dos partes, la alimentación común y la alimentación de voltaje de referencia que es variable. Este es el circuito de alimentación común, que es una fuente simétrica con fuente capacitiva y regulador. Este circuito alimenta a relé 1, a relé 2, además de alimentar al voltaje con el que el PIC va a comparar para censar si el voltaje está estable o no. Estos voltajes llegan hasta el PIC con los potenciómetros RB1 y RB2. El RB1 censando el voltaje bajo y el RB2 censando el voltaje alto. Este es el circuito de alimentación de voltaje de referencia que es variable. Ese voltaje que varía según si el voltaje es alto, bajo o estable. Funciona con un diodo rectificador de potencia, algunas resistencias y condensadores para regular y estabilizar el voltaje. Este voltaje llega hasta el PIC en un potenciómetro RB3. Esta es la parte del circuito del PIC. Cuando detecta que el voltaje es alto, enciende el LED verde y rojo. Cuando detecta que el voltaje es bajo, enciende el LED verde y amarillo. Y cuando el voltaje está estable, enciende solo el LED verde. Estos LED están conectados con resistencia, que funcionan para proteger el LED. Este es el circuito de control de salida protegida con los relés. Aquí el relé está alimentado, pero hasta que el PIC no alimente la base, el relé no tendrá flujo de energía, así que los contactos no se moverán. Y lo contrario cuando el PIC energice la base. El relé se activará según la función que el PIC esté realizando y moverá los contactos. Una vez terminado la explicación del circuito, ahora vamos con la simulación. Primero estableceré un voltaje de 120 voltios. El circuito esperará 20 segundos antes de empezar a censar, así que esperamos. Como se puede ver, como el voltaje está estable, el circuito no se ve interrumpido, todos los relés están cerrados y el voltaje fluye. Ahora estableceré un voltaje de 130 voltios. El circuito espera 20 segundos, así que esperamos. Como se puede ver, la línea de alimentación es interrumpida en el relé 2.
porque el voltaje es muy alto. Ahora estableceré un voltaje de 90 voltios. El circuito esperará los 20 segundos. Como se puede ver, la línea de alimentación es interrumpida en el relé 1 porque el voltaje es muy bajo. Una vez terminado la explicación y demostración del circuito protector de voltaje de 120 voltios, ahora pasemos a ver el layout del circuito. Este es el layout del circuito con todas sus conexiones. Ahora veamos el modelo 3D. Así sería como se ve el circuito montado en una placa. Este es el circuito de cerradura electrónica con contraseña, que como el circuito anterior de protector de voltaje, lo desarrollamos con Proteus y se compile y usa un PIC, circuito integrado programable. Este circuito tiene integrado un teclado 4x4 y una pantalla LCD que ayudan con la función de contraseña en el circuito, a la vez de un PIC que es programado con la contraseña deseada. Este código funciona de la siguiente forma. Primero, establece las variables normales y de tipo carácter que almacenarán los caracteres introducidos y los de la clave de acceso. E inicia los puertos y comandos a usar. Segundo, establece que lo que se presione en la tecla se detecte y que en la pantalla aparezca introduce clave. Tercero, que lo que se presione en la tecla se guarde en la variable de tipo carácter destinada para la función. Cuarto, cuando se introduzca en nuestro caso 5 datos, que es el número de caracteres que tiene nuestra clave de acceso, empiece con la sentencia de confirmación de caracteres, comparando las variables de tipo carácter uno por uno. Quinto, si son correctos los caracteres, que muestre en la pantalla clave correcta. Active los pines del PIC conectados al LED verde y a la cerradura magnética y que establezca las variables como al principio y espere un tiempo. Sexto, si los datos son incorrectos, que muestre en la pantalla LCD clave incorrecta. Active los pines del buzzer y del LED rojo y que establezca las variables como al principio y espere un tiempo. Séptimo, empiece de nuevo e infinitamente se repite todas las sentencias. Una vez explicado el código que usa el PIC, ahora explicaré el circuito electrónico del proyecto. El circuito electrónico de la cerradura se divide en tres partes. La alimentación, que ya fue explicada en el video anterior, con la diferencia que en este caso no es simétrica. El PIC, que tiene conectado el teclado 4x4 en el puerto B. La pantalla LCD, que está conectado al puerto D. El buzzer y los LED. Y la línea que controla la siguiente parte, conectado en el puerto A. Y el control con relé y transistor, conectado a la cerradura magnética, que funciona de la misma forma que los relés del circuito anterior. Cuando el PIC energiza la base, la bobina tiene flujo de corriente y mueve el contacto. Una vez terminado la explicación del circuito, ahora simulemos. Yo establecí que la contraseña fuera 1, 2, 3 y 4. Así que primero introduciré la contraseña correcta y presionaré la tecla 0. Como se puede ver, en la pantalla LCD dice clave correcta. El PIC manda una señal y enciende el LED verde, indicando que la puerta está abierta y manda una señal a la base del transistor, haciendo que el relé se active y mueva los contactos, controlando la cerradura magnética. Ahora introduciré una clave distinta.
Como se puede ver en la pantalla LCD, dice clave incorrecta y el PIC manda una señal al buzzer y el LED rojo, indicando que la clave es incorrecta. Una vez terminado la explicación del circuito y la simulación, veamos el layout del circuito y el modelo 3D. Así sería como se ve el circuito montado en una placa.